agradezco y felicito al Centro de Estudios José Parejas Pasoldán por esta convención, 10ª Convención Nacional Académica de Derecho. Y el tema que me ha tocado tratar el día de hoy es aplicación del derecho informático en la legislación peruana. Vamos a trabajar con ayuda de un proyector multimedia, proyector de transparencias, para lo cual tenemos que partir conociendo claramente la perspectiva del concepto de derecho informático. ¿Qué es el derecho informático? Cuando la tecnología se une con el derecho, aparece el derecho informático. Por la propia integración terminológica de la palabra derecho informático, podemos decir que cuando estamos frente a la presencia de la información automatizada, es decir, de los medios que transmiten información, como son las computadoras y las redes, y al conjugarla con la palabra derecho, lo primero que debemos determinar es algo jurídico, algo normativo, algo que regula los efectos entonces del uso del computador y su aplicación en la sociedad. El derecho informático es una disciplina que en el Perú ya lleva algunos años. Es desde 1996 que se comienza a tomar conciencia de la necesidad de una regulación del derecho informático. Actualmente, el derecho informático se difunde gracias a la Internet y alcanza la cúspide y se interrelaciona con otras áreas del derecho, como el derecho comercial, a través del comercio electrónico. Es una nueva disciplina que yo llamo mestizaje tecnológico. Un mestizaje entre la tecnología y el derecho. Por ende, aparece el derecho informático. Seguimos. En otros países, como en México, el término más utilizado para esta nueva disciplina es derecho de la informática. Y persiste, como aquí, en todos países, determinar si el derecho informático es una disciplina autónoma o no, si tiene un objeto de estudio. En todo caso, ¿cuál sería el objeto de estudio del derecho informático? Conclusión, el derecho informático tiene como objeto de estudio la propia tecnología de la informática. Esta abarca todos los aspectos de la vida humana. Si la informática abarca actualmente todos los aspectos de la vida humana, como diría Hohler, sociólogo, en todo pequeño grupo donde existe pequeño o reducido grupo de personas, se necesitará, por ende, para una concordancia, para poder vivir en armonía, normas de derecho. Entonces, si el derecho se combina con la informática, estamos hablando de una nueva disciplina autónoma, el derecho informático, cuyo objeto de estudio inmediato es la informática y cuyo objeto de estudio mediato es la información y su protección. Podemos ver que si hacemos una diferenciación de la aplicación en el Perú del derecho informático, vamos a imaginarnos infinidad de leyes. Para eso hemos creído conveniente separar el derecho informático, como se viene haciendo con las demás ramas del derecho, y separar un derecho informático público que va dirigido a regular la acción de las entidades públicas y el hombre, y un derecho privado que va dirigido, derecho informático privado, a regular las actividades entre seres naturales. También podemos rescatar que existirá, por ende, de esta clasificación del derecho informático, un derecho informático mixto. Dentro del derecho informático público encontramos todas aquellas regulaciones que se dan, como por ejemplo en la protección de datos personales, los datos que están contenidos en la RENIET y en demás instituciones públicas, los datos informáticos, el derecho a la libertad de información, los delitos informáticos sancionados actualmente, la banca informática también. Y por último, tendríamos
a la Ley de Transparencia de Gestión Pública, ley que se dio el 2 de agosto de este año, en la cual, mediante la Ley 27806, se exige que toda entidad pública deberá contar con una página web en la cual deberá ser clara y transparente la información que dé al usuario. Si hablamos de todo esto, de la aplicación del derecho informático público, no podemos dejar de lado también de hablar de la Ley de Notificación Electrónica, que ya se dio, pero no contiene un reglamento, lo cual lo haga obligatorio por ahora. Y también no podemos dejar de mencionar a la Ley de Firmas y Certificados Digitales, que recién el 18 de mayo obtuvo su reglamento, lo cual pues es ya aplicable. Entonces, todos estos componentes del derecho informático público nos conllevan a una sola palabra, el e-government o el gobierno electrónico. Dentro del área del derecho informático privado, tenemos en este campo las relaciones privadas, tenemos que partir del contrato informático, de la contratación electrónica, del comercio electrónico, de la empresa digital, de las finanzas electrónicas, es decir, todos los componentes del e-business. Y si vamos más allá y combinamos las finanzas electrónicas con la capacitación y la asesoría que debe dar el gobierno a través de los portales de comunicación, podríamos decir también que hablamos de los pagos electrónicos, hablamos de un e-business, un e-learner, un e-government y tecnología, es decir, hablamos del comercio electrónico. Y por último, el derecho informático mixto, ¿dónde lo vemos? Dentro del área del teletrabajo, cuando ya empresas que se han formado en el Perú están captando personal para que trabaje para ellos, no desde su centro de labor, sino desde el hogar. Contando con un computador conectado a Internet, podemos y se está dando las posibilidades de dar trabajo a personas sin necesidad de gastar dinero en ropa, en pasajes, trabajando desde su propio hogar. Entre las leyes importantes tenemos los delitos informáticos, como seguimos, la 27309, que nos habla de fraude informático y sabotaje informático dentro del Código Penal, en los artículos 207, inciso A, 207B y 207C. Luego tenemos, cuando hablamos de páginas web, ahora que cada municipalidad y cada región va a tener obligatoriamente que contar con su página web, tenemos que hablar de la ley de nombres de dominios. El nombre de dominio, si queremos hacer una analogía, podríamos compararlo con el nombre comercial o razón social de una empresa. El nombre de dominio podríamos relacionarlo con el nombre y apellido que tenemos todos nosotros, pero que es el nombre que caracteriza a cada página en Internet. Luego tenemos a la ley de firmas de microformas digitales. Las microformas, que es captar esa imagen. Así como han visto hace momentos la foto que me tomaron, imaginemos que esa foto la digitalizamos y la grabamos en un archivo pequeñito. Imaginemos que estas ponencias son grabadas y son capturadas en formato de DVD. ¿Qué hacemos? Digitalizamos las imágenes. Al igual lo está haciendo actualmente la ley 26612, regula lo que es la ley de microformas y microformas digitales. La contratación electrónica no podía dejar de nombrarse. Tampoco podemos pasar por alto la ley de Indecopi, en la cual señala y forma una comisión encargada de la defensa de la competencia y protección de la propiedad intelectual, de la administración de los nombres de dominio. Tenemos también a la ley de firmas y certificados digitales. También el derecho informático abarca lo que es el área de la tributación. Estamos hablando de la SUNAT y del PDT, que es el programa de declaración telemática.
software que facilita a los contadores a poder ingresar la declaración de forma directa a la página de la SUNAT. También existe un portal del Ministerio Público que permite que uno pueda directamente a través de Internet denunciar cualquier hecho delictivo. Y lo tenemos en la Resolución de Fiscalía de la Nación 1120 del 2001. No podemos dejar de pasar en alto las modificaciones del Código Civil referentes a la manifestación de voluntad. Artículo 141A de la aceptación de la oferta en los contratos, artículo 1373 del Código Civil. Protección de datos, que tenemos actualmente la ley de notificación electrónica. Si bien antes las notificaciones nos llegaban por correo, actualmente que se dé el reglamento será obligatorio para todos poder contar con la notificación por vía electrónica. Para concluir, quiero dejar bien claro y invocar y exhortar a todos nosotros, doctores, estudiantes, colegas de otras universidades, de otras especialidades, que es necesario la integración de todas estas normas de derecho informático, que se reflejen simplemente en una norma, como lo está haciendo otros países, cuando, por ejemplo, nos hablan de una ley, simplemente una ley de comercio electrónico, que es necesario en el Perú que los colegios de abogados y demás instituciones tomen conciencia de la necesidad de permitir el acceso de información y del uso de estas nuevas tecnologías en los estudiantes. Por eso felicito una vez más al Centro de Estudio Parejas Paz Soldán y sobre todo al proyecto de ANIADET de convocar, organizar y trabajar en conjunto para una mejor aplicación del derecho en todas las áreas. Es necesario que el prototipo del abogado del futuro sea un abogado moderno, conocedor de nuevas tecnologías. Para ello se requiere que este abogado rompa el paradigma del temor a lo innovador. Este derecho informático, se tendrá que aplicar y estará sujeto a muchos cambios. Por eso, si nosotros no nos subimos al tren de la información, como dirían en la tercera ola, Alvin Toffler, estaremos de espaldas al futuro y sucumbiremos como sucumbieron los dinosaurios ante los glaciares por no estar preparados. Muchas gracias. A continuación,